Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos a un nuevo video. Eh, Antes vamos a recordar lo que vimos en el video anterior, que era la guía 9, que era sobre los ángulos en el entorno, donde ya te pudiste haber dado cuenta que lo podemos encontrar en distintos objetos de la casa, de tu pieza, la calle, etc. Por lo tanto, podemos decir que los ángulos los vemos en cualquier parte. Y bienvenidos una vez más y atentos a la situación que vamos a ver a continuación para esta guía número 10. Veamos la situación. Ana y Roberto leyeron las instrucciones para armar un mueble que compraron. ¿Qué se marcó en cada imagen? ¿Qué creen en casa? Muy bien, marcaron ángulos. ¿En qué se diferencia lo marcado en un dibujo con lo marcado en el otro dibujo? Bien, aquí vemos que los ángulos tienen distintos tamaños. Si se dan cuenta, la abertura de los ángulos, hay uno que el sillón de él es más angostito, mientras que los rayos del ángulo donde está ella son mucho más abiertos, tienen una mayor amplitud o abertura. Por lo tanto, el objetivo es reconocer medidas de ángulos. Los ángulos se miden en sentido contrario al movimiento de los punteros del reloj. La unidad de medida es el grado sexagesimal, que se simboliza por ese símbolo pequeñito que vemos aquí, que es el circulito. Eso indica la palabra grados. Considera los siguientes referentes. Acá si vemos hay una escuadra que le utilizan ustedes a veces en el colegio como una regla, pero acá se van a dar cuenta también que se puede dar otras funciones para la escuadra. Si dan cuenta, esa esquina de la escuadra está indicando un ángulo que mide exactamente 90 grados. Por lo tanto, al colocar la escuadra así, siempre vamos a tener como referencia que ahí se presenta un ángulo de 90 grados. Y si se dan cuenta, ahí, justo a la mitad de esa parte de la escuadra, vemos un ángulo que mide menos de 90 grados. Y esto van a ser como medidas referentes que vamos a tener respecto a los ángulos. Practiquemos. Pinta los ángulos del triángulo según las claves. Ángulo de 90 grados van a estar de color rojo, mientras que de color azul los de menos de 90. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la escuadra, vamos a colocar la escuadra en cada uno de los ángulos del triángulo. Recuerden que el triángulo, por lo que vemos ahí, tiene 3. Si colocamos la escuadra justamente en esa esquina que vemos en la imagen 1, vemos que nos indica que justamente mide 90 grados. Si vemos en el triángulo 2 y la escuadra en esa posición, que sabemos que esa parte de la escuadra tiene exactamente un ángulo de 90 grados, y aquí vemos que está marcando la mitad de ese ángulo, por lo tanto mide menos. Y en la otra justamente lo mismo, mide menos de 90 grados, por lo tanto lo pintamos de color azul. Sigamos. Existen distintos tipos de ángulos. Ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. Las escuadras tienen un ángulo recto, que es lo que vimos en las imágenes anteriores. Justamente esa esquina de la escuadra siempre va a tener un ángulo de 90 grados, y que nos va a servir como ayuda o como referente. El ángulo agudo es aquel que es menor que un ángulo recto, es decir, mide menos de 90 grados, que es lo que vemos aquí con las tijeras. Y la escuadra, que se dan cuenta, el rayo no está justamente en la otra parte de la escuadra. Mejor lo voy a indicar con un lápiz para que se entienda mejor. Justamente, si estuviese acá, el otro rayo del ángulo serían 90 grados, pero está acá, por lo tanto esto nos indica que mide menos de 90. Sigamos. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor que un ángulo recto, es decir, mide más. Justamente es lo que se ve acá con la escuadra, ¿ven? Si el rayo hubiese estado acá, hubiese sido un ángulo recto. Pero el rayo tiene una mayor amplitud, por lo tanto mide más de 90 y eso lo vamos a llamar ángulo obtuso. Bien, ahora vamos a ver algunas de las actividades de la guía. Y dice, encierra con una línea
el tipo de ángulo que muestran las manecillas del reloj. Bien, acá, si se dan cuenta, las manecillas del reloj, al estar así, justamente marca un ángulo recto. Acá, si se dan cuenta, aquí esta manecilla correspondería a un rayo y esta está marcando acá. Claramente mide menos de 90. Voy a buscar un lápiz de otro color para que se den cuenta y visualicen que mide menos aquí. Si hubiese sido el rayo a esta altura, ahí hubiese sido 90, pero mide menos. Por lo tanto es menor de 90 grados. Y aquí tenemos el rayo acá y el otro está acá. Si se dan cuenta, el ángulo tiene una mayor amplitud. Pero para que lo visualicemos mejor, voy a agregar otro rayo para que se den cuenta que es un ángulo mayor a 90, porque si hubiese estado el rayo acá, hubiese sido un ángulo recto. Pero el rayo está hacia acá, tiene una mayor amplitud, por lo tanto es más de 90 grados. Sigamos. En las siguientes figuras reconoce aquellas que tienen uno o más ángulos rectos. Píntalos y enciérralos. Bien, acá en el ejercicio A, si se dan cuenta, es fácil reconocer los ángulos rectos porque siempre van a ser esquinitas que forman como una L, podríamos decirlo también como referencia. Por lo tanto, el ejercicio A, el ejercicio A sí tiene ángulos rectos, ya, y serían las esquinitas que están justamente acá. Otra pista es que los libros siempre los indican así como con una especie de cuadradito se forma. Y así es fácil reconocer los ángulos rectos. Bien, este de acá también tiene ángulos rectos, ¿o no? No, este no tiene ángulos rectos. Por lo tanto, vamos a poner que no. En el ejercicio C, sí. Y de hecho, como les dije, es fácil reconocerlo porque en algunos libros, miren, hacen esta forma de cuadradito que se forma. Por lo tanto, ahí tenemos ángulos rectos. Bien. En el ejercicio D tampoco hay ángulos rectos, vamos a indicar que no. Y acá también hay 4 ángulos rectos y están justamente acá. Y la otra figura, la F, no tiene ángulos rectos, por lo tanto vamos a indicar que no. Sigamos. Identifica y escribe si cada ángulo es de menos de 90, de 90 o más de 90 grados, que es la manera de que vamos a indicar las medidas de los ángulos. En el ejercicio A, chicos, ¿por qué yo agrego un rayo? Porque es la manera un poco más fácil de darse cuenta, como agregando un rayo para darse cuenta si es mayor o menor o igual a un ángulo recto. En este caso, si se dan cuenta, tiene una mayor amplitud y supera los 90 grados. Por lo tanto, tiene más de 90. El ejercicio B, si yo agrego, es como una trampita, un truquito para facilitar el reconocimiento o la medida de los ángulos. ¿Se dan cuenta? Aquí yo al agregar este rayo, formo un ángulo de 90. Pero originalmente el ángulo tiene su rayo acá y claramente es menor a 90 grados. Sigamos, acá. Si yo agregara también aquí, a ver, vamos a hacerlo acá. Aquí también nos damos cuenta que tiene menos de 90 grados. En el siguiente es fácil reconocer y miren, justamente como les decía, hacen esta especie como de cuadrado que se forma y es un ángulo de 90 grados o también conocido como ángulo recto. Este también, fíjense bien, en el ejercicio es lo mismo. Un ángulo de 90 grados y el F tenemos que también tiene una apertura bastante pequeña y si yo agrego un rayo se van a dar cuenta que fui un poco chueca ahí, pero se entiende. Tenemos ahí que es menor a 90 grados. Estas ideas que yo les muestro acá, o estas pistas, trampitas, como podemos llamar, la idea es que ustedes cuando estén en el colegio la apliquen o cuando tengan que trabajar en casa. Ya, pero esto se las muestro como para facilitar la resolución de los ejercicios. Sigamos. Dibuja el ángulo indicado en cada caso. Puedes utilizar una escuadra o un cuadrado de papel. Bien.
acá un ángulo de 90 grados. Yo en este caso no voy a utilizar ninguna de las dos cosas, sino que me ayuda con la cuadrícula y trataría de hacerlo lo más derechita posible, lo cual se me hace un poco difícil. Pero con la ayuda de la cuadrícula, aquí estoy formando un ángulo de 90 grados. Y acá un ángulo de 45. Chicos, si lo visualizamos de la siguiente manera, el ángulo de 90, si lo partiéramos por la mitad, formarían dos ángulos de 45. Por lo tanto, voy a hacer la mitad y ahí tengo un ángulo de 45. Y ahí estaría, justo donde marqué la guatita ahí, la amplitud que indico del ángulo. Este sería el ángulo de 45 grados. Continuamos. Demuestra lo aprendido. ¿A qué hora forman las agujas de reloj un ángulo de menos de 90? Alternativa A, 2 de la tarde. Alternativa B, 4 de la tarde. Alternativa C, 6 de la tarde. O alternativa D, 8 de la tarde. La respuesta es las 2 de la tarde. Aquí claramente vemos un ángulo menor a 90. Y le voy a poner la trampita que les decía yo. Se fijan que la amplitud es menor que 90 grados. Bueno, eso sería todo. Y hasta un próximo video. Chao, chao.